Hola, el equipo número 5 se complace hoy en hablar sobre Gagne. A continuación, hablaremos un poco sobre su vida y sus aportes a la educación. Robert Gagne fue un psicólogo y pedagogo norteamericano nacido en 1916 en Andover del Norte, Massachusetts. Se dice que desde pequeño se interesó en el comportamiento humano y mencionó que esta ciencia debía utilizarse para aliviar el sufrimiento de las personas. Un dato interesante de Gagne fue que fue uno de los principales pioneros en la ciencia de la enseñanza durante la Segunda Guerra Mundial, trabajando para la Fuerza Aérea como instructor de pilotos. En 1937, Gagne consiguió graduarse de la Universidad de Yale con un doctorado en Down para 1940. Estudió psicología, centrándose sobre todo en el campo de la educación. Entró a trabajar en la Unidad de Investigación Psicológica número 1 en Maxwell Farm, Alabama. Además, que para 1945 comenzó su carrera en el desarrollo de las teorías educativas en Pennsylvania State University. Después de esto, siguió investigando y trabajando como profesor, principalmente en la Universidad de California en Berkeley. Para sus últimos 25 años, trabajó para interpretar y aplicar los resultados de la teoría del aprendizaje, sobre todo en el aprendizaje escolar. Gagne se desempeñó como profesora en el Departamento de Investigación de Educación en la Florida State University, en Dallas, Florida. En sus últimos 25 años de vida, trabajó en buscar cuál era la mejor manera de aprendizaje para las personas, interpretando y aplicando diversos resultados para una teoría, por la cual es muy conocido, la teoría ecléctica. Esta teoría se centraba más en el aprendizaje escolar, o sea, en el aprendizaje del alumno. ¿Cómo es que un alumno en la escuela puede aprender de mejor manera? Identificando ciertos puntos importantes como fases y procesos, mediante los cuales él consideraba que los alumnos aprenden mejor. De estos puntos se hablarán más adelante. Él es un personaje muy importante en la pedagogía, ya que fusionó lo que es el conductismo y el cognitivismo. También, durante su teoría, se pueden notar algunos conceptos piagetinos y del aprendizaje social de Bandura, ya que Gagne intentó unir las piezas más importantes para poder lograr un aprendizaje mejor en el individuo, denominando así diversas fases, dominios y formas de aprendizaje. Una comparación que este personaje hacía para entender lo que es el aprendizaje en un individuo y cómo es que debe de hacerse es una computadora, ya que él decía que nuestro funcionamiento es similar al de una de ellas. Referente a todo esto, Gagne creó lo que es la teoría ecléctica. Teoría ecléctica. En esta teoría se enmarca un modelo de procesamiento de información de una forma sistemática y organizada, según Gagne. La teoría se basa en la recepción de la información, pasando por una serie de procedimientos hipotéticos que posteriormente se reorganizan y se almacenan. Esto quiere decir que se obtiene una información y después se procesa para poderla entender y llegar a una relación lógica. Como se había mencionado anteriormente, esta teoría lleva el nombre de ecléctica debido a que dentro de ella se encuentran unidos elementos cognitivos y conductuales de Piaget y de Bandura. Algunas de las características principales de esta teoría es que el alumno retiene en su memoria imágenes y códigos verbales, o sea que las cosas que mira o que escucha se las aprende por un determinado tiempo y las relaciona con algo más para poderlas aprender. En este modelo además intervienen estímulos externos para que
sucede el aprendizaje en el individuo? Procesos del aprendizaje. Es el cambio en la capacidad de disposición humana que no pueden ser explicados por los procesos de maduración. Es por lo cual se adquieren conocimientos que próximamente estaremos utilizando a lo largo de nuestra vida. La información llega a la memoria de corto plazo, en donde se va a codificar para saber si esta va a pasar a la memoria de largo plazo, y hay dos formas de saberlo. Uno, que la información esté relacionada con conocimiento que ya tengamos. Y dos, que exista una fuerza motivacional que la mande directamente a la información a largo plazo. También puede que no se codifique de manera adecuada y la información simplemente desaparezca de nuestra memoria. Procesamiento de la información. El aprendizaje es una modificación en las capacidades del hombre y hay una interrelación entre la persona y el ambiente que lo rodea. Los aprendizajes se pueden dar en diferentes contextos, ya sea en la familia, en la escuela, a lo largo del crecimiento, en los diferentes ambientes de los que éste se rodea y en la interacción con las personas. Como primera fase tenemos la de motivación, en donde se establece un objetivo y nosotros orientamos nuestra atención y nuestras acciones hacia él para poder llevarlo a cabo. La segunda fase que tenemos es la de aprensión, y esta se da cuando hay algún cambio en algún estímulo, atrae toda nuestra atención, hace que nos interesemos y nos centramos en él física y mentalmente. Dando seguimiento con las etapas del aprendizaje, vamos a continuar con la fase 3, que trata de la adquisición. En esta fase el niño comienza a adquirir su información mientras trabaja con los estímulos. Esta tercera fase es de las principales en el proceso del aprendizaje, ya que es cuando el niño empieza a adquirir el conocimiento. Un ejemplo en el que se podría trabajar en esta fase es que se realizarán diagramas o mapas conceptuales con la información más básica de un tema para poder procesar mejor el conocimiento o la información recabada. La fase 4 habla sobre la retención, que esta quiere decir que tras la información que recabamos, esta se va a ir almacenando en la memoria. Pero puede suceder que aparezca una interferencia con demás conocimientos, pero esta va a ser provocada y favorecida por la misma retención. Lo que se puede hacer en esta fase para retener mejor la información es que utilicemos técnicas que nos facilite relacionar lo aprendido con palabras de la vida cotidiana. Así nos será más sencillo familiarizarnos con los conceptos o la información. La fase 5 habla sobre la recuperación, que esta trata de que la información almacenada va a permanecer en la memoria, pero va a permanecer en la memoria mientras no necesitemos la información. Pero en esta fase de la recuperación es donde tenemos la necesidad de recuperar esa información, ya sea porque por el propio estímulo no lo pide o porque tenemos una gran necesidad de recuperar la información o el conocimiento que ya hemos obtenido y que se ha quedado almacenado en la memoria. La fase 6 habla sobre la generalización. La generalización permite que recuperes la información y que la relacionemos con la que no tenemos o con la que apenas vamos a recabar. Lo que sucede en esta fase es que se analiza si lo aprendido nos es útil con lo que ya tenemos y si es útil buscamos relacionarlo con lo que ya hemos adquirido a lo largo de nuestro conocimiento. Lo que se podría hacer en esta fase es que establezcamos con nuestras palabras el concepto, que nosotros mismos lo definamos. La fase 7 habla sobre el desempeño. En esta fase el individuo transforma su conocimiento en acciones, lo pone en práctica y lo refleja, ya sea de manera externa o interna. Y lo que representa esta fase son las mismas exposiciones que nosotros realizamos para dar a conocer lo que hemos aprendido y así relacionar todo. La fase 8, y esta siendo la última, habla sobre la retroalimentación. Y en esta fase se busca que el aprendizaje haya sido comprendido o que se hayan cumplido las expectativas o a lo contrario, que haya unas mejoras en los resultados. De ser así, se buscará fortalecer el aprendizaje y si es lo contrario, se buscará una solución, como alterar o modificar el proceso de aprendizaje para obtener un resultado más favorable. Y en esta fase, el maestro se puede involucrar para un mejor desempeño. La manera en que nosotros podríamos poner a prueba esta fase es que con la misma participación del maestro se evalúe a los estudiantes
con un examen, ya sea oral o escrito. Los procesos del aprendizaje. Los procesos del aprendizaje son conjuntos organizados de habilidades intelectuales. Gagne nos describe 8 tipos de aprendizajes. El primero nos habla del aprendizaje de señas o signos. Los signos o señas son cualquier estímulo al cual puede asociarse algún concepto. Por ejemplo, nosotros, al ver truenos y cielo oscuro, sospechamos o intuimos que va a llover. El segundo aprendizaje es el de respuestas operantes, o también conocido como el aprendizaje estímulo-respuesta. Consiste en que una persona aprende un conjunto de estímulos-respuestas en el que cada estímulo está asociado a una respuesta única. Y al reconocer esta respuesta única, también asocia las consecuencias que refuerzan o castigan. Es decir, aprendemos a dar una respuesta conductual ante un estímulo. Por ejemplo, un niño sabe que al probar un limón producirá un sabor amargo o agrio en su boca. El tercer tipo de aprendizaje es el de encadenamiento. Este tipo de aprendizaje constituye una sucesión de comportamientos simples, formando una cadena continua de estímulos y respuestas. Es decir, aprende una determinada secuencia u orden de acciones. En algunos casos es necesario que sucedan continuamente estas cosas y en el mismo orden. Cuando nosotros éramos niños y aprendimos a vestirnos solos, nuestros padres nos enseñaron una serie de pasos. Siempre comenzábamos a vestirnos de alguna manera, en el mismo orden, para que nosotros recordáramos estos pasos y poco a poco los fuéramos haciendo solos. El cuarto aprendizaje es el de asociaciones verbales, que consiste en asociar palabras formando cadenas. Entonces la palabra funciona como estímulo y el recuerdo de la otra es la respuesta. Aquí en este aprendizaje interviene la memorización. Por ejemplo, al momento de nosotros escuchar el nombre de Piaget, traemos a nuestra memoria los estadios del aprendizaje, porque nosotros sabemos que Piaget dio ese aporte a su teoría. Relacionamos a Piaget con los estadios de aprendizaje. El quinto tipo de aprendizaje es el de discriminaciones múltiples, que consiste en dar respuestas diferentes a estímulos que son semejantes. Es decir, aprendemos a encontrar las diferencias y semejanzas entre dos o más objetos y situaciones. Por ejemplo, el aprendizaje que realiza un maestro al llamar a todos por su nombre. Son estímulos comunes, porque los niños son de la misma edad y pueden parecerse físicamente, pero producen respuestas diferentes. El sexto aprendizaje es el de conceptos, que consiste en dar una respuesta común ante estímulos diferentes. Pero estos estímulos diferentes contienen a su vez características comunes. Este tipo de aprendizaje implica la capacidad de responder a estímulos a través de conceptos o propiedades, como el color, la forma, el tamaño o el número. En este tipo de aprendizaje podemos aprender el concepto de mucho y poco. Por ejemplo, tenemos un ramo de 5 flores y otro de 8 flores. Las flores son iguales, del mismo tamaño, color y forma, pero lo que varía es la cantidad. Entonces aprendemos lo que es mucho y poco, a pesar de que hablamos del mismo objeto y que el objeto no cambia, pero lo que cambia es la cantidad. El séptimo tipo de aprendizaje es el de principios, que consiste en la adquisición de una cadena de 2 o más conceptos. Estos conceptos van a controlar nuestra conducta. Para aprender un principio,
es necesario tener aprendido previamente los conceptos que lo forman. Por ejemplo, nosotros sabemos que si no realizamos una tarea con limpieza, el docente no calificará el trabajo. Para este principio, nosotros debimos aprender el concepto de limpieza, el concepto de tarea y lo que implica no tener un trabajo calificado, de tal manera que este principio modifica nuestra conducta, porque nos esforzamos en realizar un trabajo lo más limpio posible. El octavo y último tipo de aprendizaje es el de resolución de problemas. Es una forma muy superior de aprendizaje, ya que permite enfrentar dificultades y solucionar problemas mediante la aplicación de principios conocidos. La solución de problemas es un tipo de aprendizaje que requiere una actividad cognitiva compleja, que se llama pensamiento. En esta forma de aprendizaje, dos o más principios adquiridos se cambian de algún modo para producir una capacidad nueva de actuar. Para que un sujeto pueda solucionar problemas, es necesario que conozca los principios aplicables y sea capaz de recordar esos principios y aplicarlos según sea el caso. La solución de un problema consiste en elaborar, con la combinación de principios ya aprendidos, un nuevo principio. La dificultad, según Gagne, es que la persona aprenda a ser capaz de identificar un nuevo principio que dará solución al problema. Los dominios del aprendizaje. Gagne nos señala 5 resultados o dominios del aprendizaje. Recordemos que los dominios del aprendizaje vienen después de unir los tipos de aprendizaje. El primer dominio son habilidades motoras. Las habilidades motoras son aptitudes que sustentan e intervienen en las actividades motoras. Su aprendizaje requiere de práctica o entrenamiento del sistema muscular humano. Estas capacidades son muy importantes en ciertas áreas del aprendizaje, en las cuales se requiere uniformidad y regularidad de las respuestas. El segundo dominio es información verbal, que está constituido por hechos, principios y generalizaciones. El aprendizaje de información verbal, que son nombres y hechos, está organizado a través de oraciones que se incorporan a un amplio contexto significativo, la cual nos invade desde que nacemos. Además, debemos mostrar una conducta después que recibimos esa información, como hacer oraciones, formular frases. El tercer dominio es habilidades intelectuales. Nos permiten interactuar con el medio a través de la utilización de reglas y conceptos combinados. En este aprendizaje necesitamos combinar destreza intelectual e información verbal que ya hemos aprendido. El cuarto dominio son las actitudes. Las actitudes, Gagne las define como la predisposición de aprender. Las actitudes cambian por medio de la imitación y el reforzamiento. Gagne las define también como un estado interno, siendo capaces de influir en la elección de acciones personales. Estas son las capacidades que influyen sobre las acciones individuales de la persona. Es difícil enseñar actitudes y la mayoría de ellas debe ser adquirida y reforzada en la escuela. Es aquí donde Gagne nos muestra que son medibles solo a través de la conducta manifiesta. El quinto dominio son las estrategias cognitivas, que son procesos de control de la atención, lectura, memoria, pensamiento, entre otros. No están encargados de contenido e indican el uso a seguir de la información. Su utilidad para el aprendizaje en general, relacionándolas con los hábitos de estudio o cómo se debe aprender a aprender. Son destrezas de organización interna que rigen el comportamiento del individuo con relación a su atención, lectura, memoria, pensamiento, entre otros.
La última parte de la teoría de Gagne nos habla sobre las condiciones del aprendizaje. Gagne lo clasifica en dos: internos y externos. Los internos son los que ocurren dentro de la mente del alumno, que se infieren de las observaciones realizadas en forma externa de los comportamientos. Estas actividades internas tienen lugar en el sistema nervioso central. Un ejemplo de esto es cuando el alumno se niega a aprender o no tiene el estado de ánimo. Ocurre dentro de la mente del alumno, se cierra y no puede aprender. Los eventos externos son observables y vienen a ser estimulaciones que llegan al alumno y los productos que resultan de su respuesta. Este evento externo pudiera ser también el ambiente donde aprende el alumno, cómo es el lugar, cómo es el docente, si tiene distractores, entre otros. Gracias por su Atención. compañeros y maestra.